Décima parte. Comentario de la fábula del ratón y la ratonera. Voy a ampliar. Novena parte. Comentario del ratón y la ratonera de la ley educativa en el artículo de programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Me gustaría que lo oyeran hasta el final. Este comentario va dirigido a alumnos que tengan discapacidades y dificultades en el aprendizaje y sus familias. Según la ley de la mejora educativa, LOMCE, este artículo se podría aplicar a esta ley y a cualquier otra ley educativa que venga. 19. El artículo 28 queda redactado de la siguiente manera. Artículo 28. Evaluación y promoción. 1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. 2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alumna respectivo, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en 2 materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en 3 o más materias, o en 2 materias que sean lengua castellana y literatura y matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en 3 materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones. A. Que 2 de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente lengua castellana y literatura, y matemáticas. B. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impida al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. C. Y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo Orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo. Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en 2 materias que sean lengua castellana y literatura y matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo Orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo. 3. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación negativa, las administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias en las condiciones que determinen. 4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no superadas. Seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta los efectos de promoción previstos en los apartados anteriores. 5. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y 2 veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, se prolongará un año límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4. Excepcionalmente, un alumno o alumna podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 6. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas. 7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico, al final de cada uno de los cursos de educación secundaria obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir.
que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o un ciclo de formación profesional básica. 8. Tras cursar el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, así como una vez cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de formación profesional básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de estudios cursados. 9. En aquellas comunidades autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación de la materia lengua cooficial y literatura según la normativa autonómica correspondiente. 19. Artículo 28. Evaluación y promoción. Artículo 28. Yo redactaría algunos puntos de este artículo en la siguiente forma, en algunos puntos. 7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico, al final de cada uno de los cursos de educación infantil, educación primaria y de educación secundaria obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o un ciclo de formación profesional básica. 8. Tras cursar el primer ciclo de educación primaria, segundo ciclo de educación primaria y tercer ciclo de educación primaria y primer ciclo de educación secundaria obligatoria, así como una vez cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de formación profesional básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de estudios cursados. 9. En aquellas comunidades autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua cooficial de acuerdo con sus estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación de la materia lengua castellana y literatura según la normativa autonómica correspondiente. No solo así sería efectivo el aumento de plazas para discapacitados, reserva, para el acceso a los estudios 5% al 10%, sino también para el futuro paso hacia el mundo laboral, lo que se llama inserción laboral, con los profesionales adecuados, y que tanto bombo le dan. De esta manera a las personas con discapacidad se nos pondrían visibles para todo el mundo, y las campañas que hay con referencia a la discapacidad en los centros educativos de todos los niveles, que estuvieran realmente en consonancia con los programas preparados para el aprendizaje de este colectivo, puesto que los compañeros de esos niños y niñas en el futuro tendrán en muchos casos puestos de trabajo donde tengan que seleccionar personal para un determinado puesto de trabajo, teniendo en cuenta las capacidades de la persona con discapacidad y no las limitaciones y sus adaptaciones necesarias. Es una manera de concienciar de que aunque no teniendo discapacidades las personas, por nuestra naturaleza tenemos limitaciones, lo que ocurre que son limitaciones suelen aparecer a medida que vamos cumpliendo años y perdiendo habilidades y capacidades poco a poco y sin darnos cuenta, hasta que un día decimos, cuando yo era joven o más joven era capaz de hacer esto o lo otro. Incluir en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Periódico ABC. Perros de educación asistida entran en las aulas para concienciar a los escolares. La iniciativa Aprender Juntos es Mejor prevé llegar a más de 5.000 niños durante los próximos 4 años. Sonia Sánchez, 3 de noviembre de 2015. Perros bajo el lema Aprender Juntos es Mejor Purina en colaboración con el Centro de Terapias Asistidas con Canes, CTOCT. Organiza estas jornadas en colegios de Madrid y Barcelona con el objetivo de mostrar los beneficios de las mascotas en el aprendizaje de los niños. El programa se ha iniciado en el colegio La Presentación de Nuestra Señora de Madrid, donde un centenar de niños de cuarto y quinto de primaria y personal docente han vivido una mañana muy diferente y lúdica. Mediante juegos de interacción, los escolares han compartido con los canes momentos de diversión a la par que practicaban sus habilidades lectoras y de comprensión apoyándose en un libro editado especialmente para la causa.
La iniciativa también busca concienciarles sobre la tenencia y el cuidado responsable de los animales de compañía. El programa se llevará a cabo en 25 centros hasta junio y prevé llegar a 5.000 niños hasta el 2018. El objetivo final es tratar que los perros de educación asistida acaben incorporándose al sistema educativo como apoyo en la labor docente. Miradas, he visto en Facebook lo siguiente: propaganda de curso de educación especial. CEAC, Centro de Estudios Educación Especial. Diferénciate del resto de candidatos y profesionales del sector logrando una especialización muy solicitada que dará un valor añadido a tu currículum. Diferénciate del resto de candidatos y profesionales del sector logrando una especialización muy solicitada que dará un valor añadido a tu currículum. Objetivos del curso. Con la realización de este curso, conocerás la evolución de la educación especial a lo largo de la historia y las diferentes herramientas que se pueden utilizar para la intervención psicoeducativa. Adquirirás los conocimientos necesarios para entender y evaluar a los menores, adolescente, adulto y de las personas mayores, añadió, con necesidades especiales. Podrás detectar dificultades de aprendizaje de forma temprana, o cuando se adquieren por una enfermedad, cuando te da un ictus, por ejemplo, añadió. Abordarlas y tratarlas. Sabrás de qué manera se puede intervenir psicoeducativamente en el ámbito de la educación especial. Obtendrás formación específica sobre la educación especial y la atención a la diversidad. En cualquier edad, añadió, estarás preparado para mejorar el desarrollo psicológico infantil y juvenil. Se les ha olvidado poner el desarrollo social y psicológico en la edad adulta y vejez, edad avanzada. Contarás con las herramientas necesarias para saber tratar con la familia del menor, adolescente, adulto y de las personas mayores, añadió, y conseguir una cooperación para mejorar la situación del niño, adolescente, adulto y de las personas mayores, añadió, con necesidades especiales. Material y temario del curso. Introducción a la educación especial. Definición de educación especial. Delimitación conceptual de la psicología de la educación. Modelos de aprendizaje. Características del aprendizaje. Medidas de prevención. La intervención temprana, no solo cuando se es niño, sino por ejemplo cuando tiene síntomas del Alzheimer, Parkinson, ictus y otras. Niños con altas capacidades intelectuales, jóvenes, adolescentes y adultos, añadió. Introducción histórica. Definición. Características en la infancia. Etiología. Modelos teóricos. Características de los alumnos superdotados. Evaluación. Programas de intervención. Deficiencias cognitivas. Introducción histórica. Definición. Descripción. Clasificación. Epidemiología. Curso. Diagnóstico diferencial. Etiología. Modelos teóricos. Evaluación. Tratamiento. Trastornos generalizados del desarrollo y deficiencias biológico-sensoriales. Deficiencias del desarrollo. Trastorno del espectro autista, infantil, juvenil, adulto, añadió. Deficiencias del desarrollo. Trastorno de Asperger, infantil, juvenil, adulto, añadió. Deficiencias del desarrollo. Trastorno de Rett, infantil, juvenil, adulto, añadió. Deficiencias del desarrollo. Trastorno desintegrativo, infantil, juvenil, adulto, añadió. Deficiencias biológicas. Parálisis cerebral, infantil, juvenil, adulto, añadió. Deficiencias biológicas. Deficiencia visual, infantil, juvenil, adulto, añadió. Deficiencias biológicas. Deficiencia auditiva, infantil, juvenil, adulto, añadió. Trastornos de la comunicación. ¿Qué son los trastornos de comunicación? Trastorno de la comprensión del lenguaje infantil, juvenil, adulto, añadió, porque después tienen también dificultades para acceder al mundo laboral. Trastorno de la expresión del lenguaje, infantil, juvenil, adulto, añadió, porque después tienen también dificultades para acceder al mundo laboral. Trastorno específico de la pronunciación, tartamudez, infantil, juvenil, adulto, añadió, porque después tienen también dificultades para acceder al mundo laboral. Síndrome de Landau-Kleffner, trastornos del aprendizaje, trastornos del aprendizaje de la lectura, dislexia, no es una discapacidad, trastornos del aprendizaje de la expresión escrita, disgrafía, no es una discapacidad, trastornos del aprendizaje del cálculo,
Discalculia no es una discapacidad. Trastornos por déficit de atención y comportamiento. Trastorno negativista desafiante. Delincuencia juvenil. Eso predisponer a las personas que van a aprender al curso, de que el enfermo que tenga este tipo de trastorno es un delincuente. ¿Qué pasa con la detección precoz y la atención temprana para evitar la delincuencia? Intervención infantil. Conducta disocial, infantil, juvenil, adulto, añado yo. Trastorno de atención e hiperactividad. Este trastorno en el aprendizaje lo puede tener cualquier persona, no necesariamente tiene que ser discapacitada. Trastornos de psicopatología de las funciones corporales. Trastornos de la ingesta de la infancia, juvenil, adulto, añado yo. Trastornos de eliminación, infantil, juvenil, adulto, añado yo. Trastornos del sueño, infantil, juvenil, adulto, añado yo. Trastornos por hábitos motores, infantil, juvenil, adulto, añado yo. Intervención educativa. Aspectos clave de la intervención con necesidades educativas especiales. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estrategias de intervención en el centro educativo. Estrategias de intervención educativa en el aula, en el momento y lugar que aparezca la necesidad, infantil, juvenil, adulto o con personas mayores, añado yo. Estrategias de intervención educativa en el contexto familiar y social, añado yo. En este caso está programado de CEAC, pero bien podría haber sido de otra entidad que imparta este tipo de estudios. En la propaganda, foto, como siempre sacan a personas con síndrome de Down, que por sus características físicas son las que más se notan la discapacidad y la que más pena pueden dar a la sociedad. Pero no solo en este caso, sino en todas las propagandas de los grandes bancos o de las grandes empresas referidas a la contratación laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo sentirían las personas no discapacitadas si constantemente se utilizan su imagen personal? Y después vas a averiguar cuántos discapacitados hay contratados con este tipo de acciones sociales. Solo miran la lista del desempleo. Me imagino que este curso estará programado bajo la psicología y la pedagogía, que se da en las facultades, que los psicólogos y pedagogos que se estudian son de hace 2 siglos, que sí que es cierto que hay algunas cosas que todavía nos sirven, pero otras se han quedado obsoletas con los cambios sociales que hay referidos a las personas con alguna discapacidad, pero además dirigirlos a profesionales relacionados con la educación en general, deberían ser dirigidos también a otras carreras universitarias, porque después, por ejemplo, un matemático, lingüista, un científico, estos profesionales están en colegios, institutos y universidades, un abogado, una persona que haya hecho empresariales, o psicología, pedagogía, trabajo social, educación social, periodismo, derecho, ¿por qué no pueden ser compañeros o alguno de estos profesionales? Puede ser reclutador de profesionales para la contratación en un puesto de trabajo, sensibilización. Dicho esto, quizá las personas que se forman en estos cursos están preparándose para cuando ellos sean mayores poder decir a los demás cómo cuidarlos y respetarlos, porque estos cursos no están pensados para ver las capacidades que pueden tener las personas con alguna discapacidad, sino, sobre todo, las limitaciones, lo cual hace que se creen más barreras psicológicas hacia este colectivo. Probablemente las personas que lo han programado han pensado que solo las personas con discapacidades tenemos limitaciones, y no se han parado a pensar que hasta ellos mismos pueden tenerlas, lo que quiere decir que solo ven limitaciones de otras personas, que en el fondo nos ven diferentes a ellos. El día que no nos vean tan diferentes se habrá tirado una gran barrera psicológica, dándose así un gran paso social. Pregunto yo, ¿quién es más limitado? ¿Quién se piensa que no tiene limitaciones o que por alguna razón la muestra tiene y se supera durante toda la vida? Quizás se dan cuenta que son personas con limitaciones cuando van cumpliendo años y un día dicen, comillas, cuando yo era joven o más joven era capaz de hacer esto o lo otro. Quizás si estos cursos se nos dejaran plantearlos e impartirlos, con las adaptaciones necesarias a personas que de verdad tenemos una discapacidad, la que sea desde que nacemos, quizá alguna de las muchísimas barreras psicológicas que hay en la sociedad se irían tirando. Muchas veces hacen más dichas barreras que las barreras arquitectónicas, porque se relaciona discapacidad con incapacidad para realizar un trabajo, lo que nos lleva a estar desempleados. Solo que de esta manera a las personas que los imparten y no son discapacitadas la sociedad reconoce como buenos profesionales y solidarios, cuando,
En el fondo me parece a mí, que solo es un egocentrismo, protagonismos y el cinismo social generalizado incluyendo a dichas personas, entre otras cosas porque las cuotas de plazas para discapacitados se han incrementado del 5% al 10% para el acceso a los estudios, el mismo incremento en porcentaje de plaza para acceder a un puesto de trabajo para personas con discapacidad. Esto prueba que ese incremento para el acceso al mundo laboral no es efectiva ni real, solo está en los papeles como siempre. Además que los contenidos del curso solo se basan en la época de integración escolar, supongo que solo en la época de educación primaria, eludiendo que el niño crece y tú el problema no va a tener siempre, si es discapacidad, eludiendo probablemente la inserción en actividades extraescolares o de ocio, en el acceso a otro nivel de estudio, en el acceso al mundo laboral, por lo que el bucle o repetición de la no aceptación de una persona con discapacidad en la sociedad se repite, el rechazo pese al conocimiento de la diferencia. Soy discapacitada visual y en la carrera de Magisterio de Educación especialidad especial en la parte de asignaturas específicas este es exactamente el mismo temario que yo di. Señores, que poca evolución, se ve que no vamos con los cambios sociales. Así los premios profesionales solo se les da siempre a personas sin discapacidad, a los discapacitados, cuando nos toca, miren en el temario de mi carrera, Magisterio especialidad de Educación especial y el que estudié para oposiciones de esta misma especialidad, se hace referencia al nombre de las enfermedades, a la descripción de dichas enfermedades, discapacidades, a las dificultades y limitaciones que tengan, pero ninguno de los temarios, en ninguno de sus renglones hacía referencia a las capacidades, aptitudes o actitudes profesionales que pudiéramos tener, teniendo en cuenta el tipo del grado de discapacidad. Esto puede producir lo siguiente: me ocurrió a mí mientras trabajaba en un centro como monitora educación especial, con el nombre de técnicos auxiliar educativo, pues como iba contratada con Centro Especial de Empleo y la subvención era por cada trabajador contratado 1.200 euros, por lo que la empresa se queda con 600 euros y el trabajador con 600 euros. Mi sueldo como monitora de educación especial era de 600 euros y el de mi compañera que iba contratada por la Junta Andalucía, no discapacitada, era de 1.200 euros, el doble que yo, haciendo el mismo trabajo, teniendo la misma responsabilidad, y que hablaba yo con la maestra de educación especial, ella no era discapacitada, y yo sí era discapacitada, le hacía referencia a las plazas, reserva, de discapacitados no se cubren con este colectivo, son cubiertas por personas que no son discapacitadas en procesos de oposiciones. Ella lo vio normal, esto es legal y de moral. Entonces yo le planteé la siguiente pregunta: si se quedarán descubiertas en las plazas del turno libre personas sin discapacidad, y se sumarán a las plazas de personas con discapacidad, ¿qué pasaría? A lo que ella me respondió que solo imposible, que no era legal. Se molestó por mi planteamiento, quizás empatía. Punto. ¿Qué ocurre? Que una persona con discapacidad no come, no se viste, no paga impuestos, no puede fundar una familia, un trabajo, o sea, una cosa incongruente, puesto que ella estaba luchando en el colegio para que a los niños de educación especial le hicieran adaptaciones curriculares, integrarlos en la hora del recreo con el resto de compañeros, y en diversas actividades del centro, y resulta que no estaba preparada para pensar que un discapacitado también puede ejercer un trabajo con el mismo sueldo que ella. Imagínense entonces cuando un discapacitado se presenta a un puesto de trabajo, para hacerle una entrevista con una persona que no está familiarizada ni mucho menos con personas con discapacidad. En cuanto a un puesto de trabajo en cualquier empresa o administración pública, la mayor empresa que tenemos en España, que mantenemos con nuestros impuestos, los discapacitados ocupando el mismo puesto de trabajo, con la misma responsabilidad, que una persona sin discapacidad cobramos la mitad siempre. Ese es el poco valor que nos dan como trabajadores y personas. Esos son los incentivos a la contratación para este colectivo, siempre que exista un contrato, y no como funcionarios de carrera, porque los funcionarios interinos con discapacidad cobran la mitad que el funcionario interino sin discapacidad haciendo el mismo trabajo. Como ven, existen ciudadanos de segunda, discapacitados, y no discapacitados ciudadanos de primera, siempre que exista un contrato de trabajo, o mejor aún una comparación. Cuando gobernó Hitler, en Alemania, siglo XX, con referencia a la raza, aria o raza pura,
en este caso la población no discapacitada, por mejores salarios e igualdad en el trato en el puesto de trabajo y supuesta superioridad en el rendimiento en el empleo, y la raza no aria no pura, no tienen mismo salario, igualdad en el trato en el puesto de trabajo y en muchos casos al no dejar que trabajemos no nos dejan demostrar el rendimiento en el empleo, puesto que como se habla de adaptación en dicho puesto, el que corresponda, las empresas se echan atrás, por desconocimiento, discapacitados. Mucha teoría que no digo que no sea necesaria, pero poca realidad, reflejo de cambios y desarrollo social, puesto que se sigue redactando todos los temarios referidos al conocimiento, conciencia, formación de profesionales y familiares de necesidades educativas, sociales y capacidades profesionales de este sector de la sociedad, con la concepción psicológica y social de hace 2 siglos. Teniendo en cuenta la siguiente frase utilizada más arriba, quizás se dan cuenta que son personas con limitaciones cuando van cumpliendo años y un día dicen, comillas, cuando yo era joven o más joven era capaz de hacer esto o lo otro. Otro tema referente a la educación. Periódico 20 minutos. Educación estudiará si parte del sueldo de los docentes podría depender de los resultados. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, apuesta por este tipo de evaluaciones que ya se aplican en otros países. Respecto a la educación obligatoria, el titular de Educación cree que es mala idea que sea hasta los 18 años. Sobre la materia de religión, ha asegurado que, en los 4 meses que lleva de ministro, nadie le ha plantado este asunto como un problema. En primer lugar, podría estar de acuerdo si se utilizaran programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que están dentro de la LOMCE de la siguiente forma, en cuanto al acceso al puesto de maestro, maestra, profesor, profesora en cualquier nivel educativo, utilizando el periodo de prácticas de los universitarios en centros educativos. Primero, que los alumnos estén dados de alta en la seguridad social y cotizando a la seguridad social, y en su caso cobrando el sueldo mínimo interprofesional, tanto discapacitados como no discapacitados. Yo que hice magisterio, no se me valoró por parte de la administración el tiempo de trabajo, ni el sueldo, cotización a la seguridad social. Me llega a pasar algo en horario escolar, no tenía seguridad social, trabajo en negro, durante la carrera de magisterio, tiempo de prácticas. Segundo, que cuando se hace un proceso selectivo y se hacen exámenes para 2 personas con discapacidad que requieran algún tipo de adaptación tecnológica, tengo 2 partes el examen. La primera parte, práctica real en centros educativos con las adaptaciones dichas evaluadas por especialistas, utilización de dichos medios, actitudes, aptitudes y capacidades de la persona, y la segunda parte del examen del teórico. Como todo el mundo, habría entonces que tener previstos los tribunales de especialistas para estas personas, en caso de que la persona con discapacidad no requiere ningún tipo de adaptación tecnológica o de algún otro medio, realizará al ser el examen como todo el mundo, el primero escrito y el segundo la exposición de un caso práctico. Tercero, en el caso que ya sea funcionario de carrera, se harán examen continuados para ver si el profesorado está al día del conocimiento de su materias. Funcionario interino, estos en los procesos selectivos deberían tener sus pruebas de forma restringidas donde solo compiten ellos. Cuarto, no por ello menos importante que el resto de puntos, que los políticos se pongan de acuerdo en la ley educativa y el nombre que le van a poner, así como las aptitudes, actitudes, capacidades y valores que se van a evaluar para los alumnos del centro educativo. Asimismo, la misma pruebas de los maestros, profesores se los someterían, exámenes, que se prueban siguen en su puesto de trabajo y que si no aprueban se les da otra oportunidad, y si después de esta oportunidad no aprueban se quedan sin puesto de trabajo. Pero para esto habría que eliminar muchos trámites burocráticos. Así a algunos se les quitaría el complejo de superioridad que tienen, dado que en muchos casos y a muchos alumnos que se esfuerzan y trabajan no los aprueban con un 4,5 porque le dice que a partir del 5. Quinta, una última cosa, el titular de la noticia dice, Educación estudiará si parte del sueldo de los docentes podría depender de los resultados. Pregunto yo, ¿y por qué no se hace lo mismo con el sueldo de los políticos, que cobren según los resultados que tengan, las veces que vayan a parlamentos, las iniciativas que presenten, las acciones que hagan con el pueblo, problemas sociales que arreglen por pequeños o grandes que sean, sin cámaras ni de vídeo, ni televisión, etc.
Quinta, una última cosa, el titular de la noticia dice, educación estudiará si parte del sueldo de los docentes podría depender de los resultados. Pregunto yo, ¿y por qué no se hace lo mismo con el sueldo de los políticos, que cobren según los resultados que tengan, las veces que vayan a parlamentos, las iniciativas que presenten, las acciones que hagan con el pueblo, problemas sociales que arreglen por pequeños o grandes que sean, sin cámaras ni de vídeo, ni televisión, etc.? Eso también es educación.